pues damos inicio a este otro momento de encuentro con la fe, con la palabra de Dios, y te queremos pedir, Espíritu Santo, que nos acompañes y que este rato pueda ser de luz y de vida para todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos siguen a través de la red. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues continuamos nuestro camino, ¿verdad? Continuamos el ir descubriendo desde el Evangelio de Mateo toda la riqueza de nuestra fe, la riqueza al mismo tiempo del camino litúrgico que estamos haciendo. Y estamos en el tiempo ordinario, ¿verdad? Y aunque hoy tenemos una celebración especial, una fiesta muy especial, ahora estábamos en la Eucaristía, ¿verdad? Que es la conversión de San Pablo, el predicador por excelencia, ¿verdad? De la buena noticia. Me ayudaba mucho lo que ahora nos decía el Padre Miguel Ángel, ¿verdad? La palabra de Dios es buena nueva, buena noticia, para todas las circunstancias. Una situación triste, ¿verdad? Ahora en la Eucaristía, o para otros momentos. Dios tiene respuestas para toda nuestra vida. Y por eso me parece muy importante la apuesta que hacemos, ¿verdad? Venir a aprender, pero no solamente, digamos, saber y tener contenidos acerca de Dios, de la palabra, de la historia de salvación. ¿Sabéis qué es lo más bonito, más interesante? Que esa palabra cada vez más se haga luz para nuestra vida. Comprenderla es muy importante. Por eso todo lo que vamos descubriendo, todo lo que se va compartiendo es muy importante. Pero es un don grande que nosotros aprendamos a dejarnos cada vez más a iluminar en nuestra vida y en nuestras situaciones por ella. Digo esto porque vamos a continuar en este rato con un texto que por eso está esta hojita que, bueno, si no ha alcanzado para todos, perdonad, después si no la colgamos ahí quedó para alguien, disculpad. A veces uno calcula, hice menos la vez pasada, entonces tengo que ser más generosa y hacer suficiente, y mejor es que sobren que falten. Entonces hice pocas, disculpad. Pero de todas maneras, si tenéis aquí la Biblia para suplir, porque vamos a fijarnos en un texto que es Mateo 5, del 1 al 12, o si alguien tiene la Biblia, le puede dejar la hoja, que básicamente tiene el texto y una síntesis, ¿verdad?, de lo que vamos a intentar compartir en este rato, de la luz que nos ofrece este trozo del Evangelio de Mateo. Este trozo son las bienaventuranzas. Y a mí me ayudaba colocar este título, las bienaventuranzas como camino de felicidad. El contexto dentro del Evangelio, en el Evangelio de Mateo lo vamos a ver muy bien y a lo largo de este curso lo vamos a ir compartiendo, tiene 5 grandes discursos, ¿verdad? Mateo presenta a Jesús como ese maestro que se sienta a enseñar. Y este es el primero de esos grandes 5 discursos que se van a desarrollar en el Evangelio. Pero yo cuando me ponía frente al texto, le escribía al Padre Miguel Ángel, digo, me gustaría que nos quedáramos con él solo, sin ir más allá. Porque en la propuesta de este sermón, de esta palabra, tomo lo que nos decían ahora en la Eucaristía, esta buena noticia que Jesús proclama, es muy interesante que nos detengamos a irla saboreando y también ir descubriendo la luz grande que puede tener para nuestra vida, porque Jesús, que estaba ya en plena actividad misionera, ¿verdad?, saliendo a anunciar, a proclamar el reino, aquí en este discurso lanza como toda una vía programática. Es su propuesta de vida. Entonces me gustaría partir de ahí.
ver este texto, y os invito por eso está la hoja, y repito, el que no lo tenga, podemos buscarlo en nuestra Biblia. Vamos a desgranarlo despacio y tratar de escuchar qué nos dice Jesús como programa, como propuesta, ¿verdad? Para nuestra vida como cristianos. En ese momento lo lanzaba a aquellas multitudes que se agolparon a escucharle. Jesús ya era escuchado y seguido porque había hecho milagros, porque había hecho muchos signos. Entonces, claro, la gente le buscaba por esos signos. Pero Jesús quería ir más a fondo. Y creo que eso también nos puede servir a nosotros hoy. Aprender a escuchar lo que Dios nos dice y que vayamos más de fondo. Entonces también me ayudaba para ello ir iluminando, ¿verdad? Desde un comentario que me pareció muy interesante acerca de detalles que cada uno de estas bienaventuranzas, que podríamos poner una rayita de igual a felicidades, bienaventurado, es el hombre o mujer feliz, gozoso, ¿verdad? Vamos a ver desde Jesús, desde su perspectiva, qué es la vida gozosa y feliz. Y ya a mí de entrada esto me llamaba la atención y me atraía, porque la propuesta de Dios no es para desgraciarnos la vida, ni para hacernos infelices. Es una propuesta de gozo y de vida. Pero el programa de gozo y de vida de Jesús, vamos a detenernos a detallarlo este rato, ¿qué propuesta nos hace? Y comienza, ¿verdad? Diciendo aquí el texto, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Jesús toma la actitud del maestro, ¿verdad? En ese contexto, el maestro se sentaba y los discípulos a sus pies. Jesús, el maestro, quiere enseñarnos, ¿no? Y a mí me encantaba verle como este maestro de vida. Jesús, maestro de vida, que se sienta y quiere darnos un camino de vida. Y me encantaría que esta noche acogiéramos esta palabra así. Propuesta de Jesús, camino de vida para tu vida, para la tuya, para la mía, para la de cada uno. Y dice, tomando él la palabra, habla de Jesús, comenzó a enseñarles diciendo, la primera bienaventurada, ¿verdad? Bienaventuranzas, perdón. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Adelante, no pasa nada, ahora estamos aquí todos compartiendo el espacio. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaros, de entrada, la primera alegría o propuesta de camino de alegría, de gozo, que Dios nos propone. Repito, me gustaría que cada una de estas bienaventuranzas en esta noche las acogiéramos para nosotros, para nuestra vida. Vamos a situarnos en nuestra vida. Hasta podríamos situarnos, si nos vamos al contexto de la palabra, pues como uno que también se pone cerca a escuchar. Los pobres de espíritu, me ayudaba este comentario, dice, son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son quienes reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Y esta expresión a mí me ayudaba mucho, porque el pobre, cuando uno escucha esta palabra pobre, os pregunto a vosotros, ¿escucháis felices los pobres? ¿Qué pensáis? Sinceramente. ¿A qué pensamos que? Pobre, feliz. Cuando uno está pobre hasta de bolsillo, o pobre, esta pobreza no es solo la material, abarca esa, pero mucho más allá. Pero sea la material como sea la interior, de entrada, no nos produce gozo pensar en la pobreza. Por eso, esta noche yo le pedí al Señor la gracia de captar la propuesta que Él nos hace a nuestra vida, porque la palabra es cierta y es verdadera. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla felices los pobres de espíritu? Y me ayudaba mucho eso, seguir el ejemplo que aquí reflexionan,
En este texto de Lucas 18, del 9 al 14, ¿os acordáis del publicano y del pecador? Y el pecador era el que golpeando su pecho le decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y esta es una confesión muy honesta. Somos pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es decir, la pobreza de la que habla Jesús es por comenzar reconociendo que yo en mí mismo no tengo la fuerza para responder a lo que Él nos propone y nos pide. Y me llama la atención que su entrada, esta primera bienaventuranza, a lo primero que nos invita es a reconocer: tú con tus fuerzas, con tus capacidades, con lo que eres y con lo que tienes, no puedes responder. Y me viene San Pablo, ¿verdad?, que lo expresa de otra manera en su propia experiencia. Dice: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Eso es una pobreza también. Cuando queremos hacer, ¿cuántas veces nos pasa, verdad?, que uno quiere hacer el bien, quiere acercarse al otro, quiere responder de la mejor manera y experimentas que el otro no te entiende, o queriendo hacer un bien, haces un mal. Una pobreza. Eso es una pobreza. O la pobreza también cuando nos relacionamos entre nosotros y el otro no te entiende o tú no le entiendes. Eso es una pobreza. Entonces, ¿qué es el pobre? Me encantaba lo que aquí dice, ¿no? El que sabe que no puedes nada sin Dios. Y Jesús, por eso lo primero que nos propone es: reconoce que sin mí tú no puedes. Al contrario de lo que el ambiente y la sociedad nos propone. ¿Qué nos propone normalmente el ambiente y la sociedad? ¿Qué nos propone? Poder, ¿verdad? Lo que se marca es la eficacia. De hecho, cuando una persona se va haciendo mayor, ¿qué es lo que más experimenta? A un lado, vas despacio. Se retira, ¿no? Es un dolor grande. Yo el otro día, en diciembre, íbamos a cantar en unos villancicos en la Navidad a un lugar donde están una residencia. Pensamos que íbamos a cantar a un pequeño grupo y se reunieron todo un grupo grande que estaba en esta residencia. Y a mí me impresionaba, compartiendo en un momento con una persona que decía: es que, ¿sabes lo que cuesta del pasar de los años? Es que te sientes que no vales ni sirves para nada. Y yo me quedé así impactada, porque yo le decía: ¿pero qué dices si tú tienes toda una vida y toda una experiencia? No, pero a veces yo siento que no valgo y que no sirvo para nada. Porque esta sociedad lo que resalta y destaca es: feliz el que tiene, el que puede, el que logra, el que hace. Pero mirad qué distinta la mirada de Dios, ¿no? Feliz el bienaventurado, el que no cuenta solo con sus propias fuerzas, porque aún teniéndolas, aunque seamos más jóvenes y vitales, ¿verdad que experimentamos en muchos momentos que nuestras fuerzas y nuestras capacidades son muy pobres e ilimitadas? ¿No os pasa a vosotros? Entonces, fijaros que esta propuesta de entrada de Dios es una llamada de atención a nuestra vida, a decir: alégrate de contar no con todo lo que tú puedes y haces, que es muy pobre y muy poco, por cierto. Cuando uno se hace consciente realmente, no sé si os pasa, a veces uno repasa la jornada, hoy mismo, para que no nos vayamos más lejos, hoy mismo, de las cosas que tú querías hacer, de las 10, 5, 4, 3, ¿cuántas has podido hacer? No sé si me proyecto, pero a mí me pasa que hasta me hago listas y no llego ni a hacer ni 2 ni 3. Y a veces te entra como una angustia, decir: pero es que quería haber llamado a esto, quería haber ya... Y no alcanzas, no llegas, no puedes. Eso en cuanto a las cosas, pero en cuanto a las personas, pues aún más. O sea, ¿cuánto te gustaría a ti llegar a esa persona y que captara y que comprendiera? Y uno se experimenta tan pobre y tan limitado. Esto, al contrario, metes la pata y haces lo que al otro no le ayuda. Esa pobreza del no poder, del no... Y Dios, ¿qué nos dice? Mira, alégrate si aprendes a reconocer: bienaventurado es el que busca tener la fuerza y la gracia en el que te la puede dar siempre, que es Él, que es Dios.
Y me ayudaba lo que comentan aquí, porque dicen, ¿cuál es el resultado práctico de esta bendición? Es decir, de querer ser pobres, de abrazar nuestra propia pobreza personal, la propia pobreza ambiental y la de nuestra realidad, porque son niveles de pobreza. Es la propia a veces la que también nos desespera, pero a veces es la de los otros, o la realidad que nos rodea. ¿Qué resultado práctico empieza cuando nuestra vida acoge esta propuesta como modelo de vida? Me encanta lo que dice aquí. Si somos pobres de espíritu, porque es a lo que apunta Jesús, ese saber que yo no puedo, pero que Dios lo puede todo a través de mi pobreza, de mi pequeñez. Y cuando uno cree eso, ¿cuánta fuerza tiene? Qué diferente es la vida y qué diferente se afrontan muchas circunstancias. Dice, si somos pobres de espíritu, somos capaces de calificar honestamente nuestro propio trabajo. De esta manera, ni nos vimos en las nubes cuando logramos y podemos alcanzar muchas cosas, ni tampoco nos metemos bajo la alfombra cuando nos experimentamos pobres y limitados. Fijaros que esta bienaventuranza nos pone en el equilibrio de lo que somos y podemos dar. O sea, ni te subes en el orgullo de que todo lo puedes, ni te sientes abajo porque no puedes alcanzar muchas cosas o ninguna, ¿no? Nos hace estar situados en lo que somos y en lo que tenemos. Y nos hace vivir con paz y dando lo mejor en cada momento, sin pretender estar ni más arriba de nadie, ni más abajo. ¿Cuánta lucha, verdad? Cuando queremos estar a la altura de no sé qué. Y sobre todo en esta sociedad es impresionante, ¿verdad? La cantidad de modelos que a la gente, a todos, a jóvenes, adultos, yo creo que todos experimentamos un poco esa presión, ¿verdad? Del supuesto modelo al que tienes que alcanzar y llegar. Y hay del que no llegue, desde la apariencia, ¿verdad? Yo a veces veo en los gimnasios, ¿verdad? Porque es que el estilo es determinado estilo. Estar fuera de ese estilo está fuera de onda. En el vestir, bueno, si nos pusiéramos aquí a poner tantos ejemplos de tantas cosas cotidianas y sencillas y prácticas, pero mirad cómo esta bienaventuranza, esta propuesta de vida, nos simplificaría tanto la vida. Aceptar quién soy. Ni estoy muy arriba, ni me pongo por debajo de nadie. Uy, qué paz, ¿no? Qué respiro. Cuánta paz y cuánta amplitud tendría nuestra vida si no pensáramos que el éxito está en responder a modelos prefabricados o a expectativas que nos colocan, sea la misma sociedad como nuestro ambiente, como entre nosotros. Tú tienes que responder a lo que tú eres. Y la realidad es que somos personas con talentos y con pobrezas, con capacidades y con limitaciones, con posibilidades y con límites. Pero cuando eso lo vives con paz y lo integras con paz, pues se genera un camino de vida. Por eso me encantaba esta primera bienaventuranza, entenderla desde aquí. El pobre de espíritu es quien sabe estar exactamente en el lugar que está y sabe ofrecer lo que es, sin miedo, ni más ni menos, adelante, sino que sencillamente ofrece lo que es. La segunda bienaventuranza, ¿ves? Porque Jesús es como la escala musical, va subiendo el tono, empieza con esta, es decir, acéptate, yo la diría en otras palabras, esta bienaventuranza yo le pondría un igual, ser pobres es acéptate profundamente porque hay alguien que te ama y te sostiene tal cual eres y te invita a ofrecer eso a los demás y al ámbito y a la situación en la que estás. El segundo escalón, en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esta es una bienaventuranza que uno se para a pensar, feliz cuando lloro, es decir, cuando me experimento triste. Qué contradicción, ¿verdad? Fijaros lo que Jesús está proponiendo. Bienaventurado cuando experimentes el sufrimiento y el dolor, el llanto, la tristeza, que es
en la experiencia humana que tenemos, ¿verdad? Los momentos más duros, más difíciles de experimentar gozo, felicidad, es en la tristeza. Uno podría decir, pero Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué propones esto así? ¡Qué contradictorio! Experimentar gozo, felicidad en el llanto. El llanto puede estar producido por muchas razones y por muchos motivos. Por sufrimientos, por pérdidas de personas que amamos, por la realidad del mal que experimentamos. A veces el mismo mal que experimentamos en nosotros mismos, ¿verdad? A veces el dolor nos viene de nuestro propio mal. No sé si os pasa que a veces uno dice, ¿por qué yo seré así? ¿Por qué yo tengo que responder siempre de esta manera? ¿Por qué yo tengo que ser siempre causa de caras serias en mi ambiente laboral o en mi casa? Porque yo siempre soy una persona. ¿No os pasa que a veces uno se sufre de verdad? O quieres crear, repito, un bien al otro y tu conducta, tu actitud, te das cuenta que le hiere. Y uno siente dolor. Y uno dice, ¿pero por qué? O al contrario, a veces no es frente a nosotros mismos, sino frente a los otros frente a mí. Ese mal que experimentamos. El llanto, el sufrimiento viene, sea por el que nosotros mismos experimentamos de nosotros, sea por el que nos producen los demás, que también es verdad. Hay tantas circunstancias y realidades injustas que generan sufrimiento, desde situaciones injustas, familiares, de relaciones que son complejas, laborales, ambientales, situaciones en las que uno se ve inmerso y uno dice, ¿cómo puedo yo salir de esto? ¿Pero por qué estamos así? ¿Por qué esta realidad se convierte en algo tan difícil, tan complejo y que causa tanto dolor y tanto sufrimiento? Y a mí me encantaba que Jesús, cuando nos invita a sentirnos bendecidos en medio del dolor, uno, cuando ese dolor es producido injustamente, esta bienaventuranza lo que propone y lo que nos anuncia como buena noticia es que ningún sufrimiento, por difícil y duro que sea, es eterno. Y es verdad. Cuando uno pasa por un momento de dificultad y dolor, le parece que eso nunca va a pasar, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un momento difícil, hasta nos sale esa expresión, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar este momento? ¿Cuándo va a cambiar esta situación? Y Jesús, en esta bienaventuranza, lo que nos anuncia, la tristeza y el dolor no tienen la última palabra en tu vida. Felices, porque si esa situación de dolor y de sufrimiento incluso es injusta, Él se pone como garante de consolación y de fuerza. O sea, yo os consolaré, en mí seréis consolados. Y cuando el dolor nos viene por nuestros fallos, por nuestras limitaciones, que es otro tipo de dolor y también de sufrimiento, pues también esto se convierte en una buena noticia. ¿Sabéis por qué? Porque también si no sufriéramos, si no sufriéramos nuestros fallos, no los cambiaríamos. Y a mí me ayudaba a comprender también esta invitación a experimentar en el dolor y en el sufrimiento una bienaventuranza, porque es motivo de conversión y de cambio en tu vida. ¿Cuántos momentos en que te sientes dolor por la manera que causas mal al otro? Eso genera una reflexión seria de decir, oye, yo tengo que parar y cambiar. Yo tengo que detener, porque soy yo. O sea, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, ¿cuántas personas, yo en la vida misionera, cuántas personas he escuchado y acompañado que han sido momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor que han provocado, que les ha supuesto una conversión muy honda, porque como que se han parado un momento en la vida y han dicho, Dios mío, pero ¿cómo he podido yo romper tanto? A mi familia, a esta persona que yo quería quererla bien y he hecho el mal, o a esta situación que he querido hacer el bien. Entonces, la bienaventuranza esta de felices los que lloran, a mí me ayudaba a verla en ese sentido, en estas dos vertientes, tanto cuando sufres por lo que tú ocasionas, es motivo de cambio, puede ser un gran motivo de cambio, pero también cuando son los otros, Dios nos anuncia con fuerza, ese sufrimiento no tiene la última palabra, pasará.
pasará. Y aquí yo creo que todos los que estamos aquí, que me levante la mano, ¿quién no ha pasado por un momento difícil de dolor, de sufrimiento? Levante la mano. Y los que escuchan no pueden levantarla, pero estoy segura que no la levantarían. Ninguno. Pero segunda pregunta que os hago, ¿eso ha sido infinito y eterno? No. Incluso los malos momentos pasan. Y cuando orando yo esto pensaba, lo vivimos con Dios y en Él, te hacen más fuerte, te hacen más humano, te hacen más persona, te hacen más misericordioso. Esto a mí me ha encantado escucharlo de mucha gente. Un dolor, un sufrimiento integrado desde Dios nos hace más misericordiosos, nos hace ver la fragilidad y la limitación de los demás con otros ojos, cambia. Por eso Jesús nos dice, bienaventurado. Bienaventurado si tu dolor lo incluyes en mi dolor. Bienaventurado si también desde mi amor descubres ese mal que te hace cambiar y te hace transformar la vida. Bienaventurado. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes o mansos. En otras traducciones de la Biblia dice eso. Bienaventurados los humildes o los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Uy, esa palabra humilde. Yo no sé, ¿qué pensáis vosotros que significa la palabra humilde? Decidme así rápidamente. ¿Qué os viene a la mente cuando escucháis esta palabra? Humilde, humildad. ¿Qué os viene? No tiene orgullo. Que no tiene orgullo. ¿Qué más? Sencillez. Muy bien. ¿Qué más? Así os viene rápidamente a la mente. Reconocer lo que somos. Bueno, se nota que somos... Exactamente, mira, has dado la perfecta definición y la correcta definición de humildad. Santa Teresa, esta gran mujer de oración, definió en su camino espiritual y de oración, la humildad es andar en verdad, es decir, reconocer profundamente lo que somos y lo que tenemos. Y fijaos que esto ves uno en las ideas rápidamente sabe expresarlo, pues nosotros somos personas que llevamos un camino de fe, intentamos vivirlo y lo tenemos claro en las ideas. Pero os pregunto, ¿es fácil ser humildes? ¡Ay, cómo duele ser humildes! Canta por ahí Martín Valverde, ¿verdad? ¿Cómo duele cuando me hacen las circunstancias, las situaciones, la vida, las personas con las que convivo a diario, con las que comparto, cuando nos colocan en nuestra verdad, a que cuesta, ¿verdad? A que ahí la humildad se oye muy bonito, ¿verdad? Pero uno se encuentra como diciendo, primero muerto que humillado. Primero muerto que humillado, y eso uno lo nota en muchos gestos. El otro día iba caminando y una persona tuvo un resbalón y claro, hubo gente que se empezó a reír, porque además no sé por qué nos pasa que cuando a una persona le pasan estas caídas, si tú en vez de ayudar te das risa, que no da ninguna risa porque se lleva el golpe. Pero a mí del hecho, ¿sabéis qué me llamó? No tanto la risa de los otros, sino que alguien se acercó a la persona a tratar de ayudarle a levantar, y esa se sacudió y siguió diciendo, no pasó nada, no pasó nada. No, aquí no pasó nada, ¿no? Y a lo mejor iba porque se dio un golpe, se rozó con una escala, o sea, debe haber tenido un dolor, pero se irguió inmediatamente y siguió derechita y hasta hizo como un gesto, no, a mí no me pasa nada, no pasó nada. Siguió, ¿no? Eso. Feliz el que de verdad aprende a vivir en su verdad. ¿Cuántas tensiones tenemos en nuestra vida por guardar una imagen? ¿A que sí? ¿Cuántas tensiones vivimos en nuestra vida? Y esta sociedad que cada vez más nos educa a que lo importante es lo exterior, lucir muy bien por fuera, pero quién sabe cómo estamos por dentro. Esta bienaventuranza nos viene como una buena interpelación, una invitación. Así como estás perfecto por fuera, la humildad es el embellecimiento, el tratamiento de belleza espectacular del corazón.
así como estas clínicas que el antes y el después, ¿no? Y pone la foto de la persona antes, como estaba, que uno llega hecho un esperpento y bueno, te maquillan. Yo no sé si habéis visto en TikTok, yo no es que estoy mucho en esas redes, pero el otro día me mandaron una cosa que me impactó tanto. Ahora hay técnicas de maquillaje tan espectaculares que una persona, y eso está bien para mejorar la imagen, ojo, yo no digo que eso esté mal ni nada de estas cosas, pero era una persona realmente que físicamente no era nada agraciada. Y empezó ella misma, ese era el tutorial, una base, otra base, delinear las cejas, se puso unos ojos de otro color, el pelo arreglado y peinado. ¡Wow! Es que era una persona que tendría cerca, yo creo que de los 40 y quedó como una chica de 20, no os exagero, ¿eh? La piel perfecta, preciosa, los ojos grandes, el maquillaje, o sea, es que no era ella, era otra, ¿no? Entonces, en una sociedad que siempre nos invita a lucir tan espectaculares por fuera, qué buena noticia es esto que Dios nos dice. No, embellécete por dentro. Esa belleza exterior tendría que estar, ese maquillaje perfecto, yo pensaba en esta bienaventuranza, es el del corazón, el de la persona que no se infla, de alguna manera está unida a la primera, a la de los felices, los pobres de espíritu, porque vive y es hermoseado por fuera y por dentro. Y qué gusto da estar con una persona como lo que habéis dicho algunos, sencilla, llana, sin aparatos, sin mucho aparataje. ¿Verdad que da gusto estar con una persona así? Y da gusto cuando estamos así. En cambio, cuando estamos queriendo como mostrar una imagen o llegar a unos estándares, empezamos a estar tan rígidos, tan tensos. ¿No veis? Algunas personas tienes que responder a tales estándares, tienes que lograr tales objetivos. Y ve a la persona, los jóvenes estudiando, la máxima nota, y hay que hacerlo. Pero si os dais cuenta, se nos mete en una carrera de responder a unas eficacias que a veces ni siquiera son parte de nosotros. Y eso nos van poniendo tensos. Y hasta ves a la gente con el ceño fruncido. A mí esta bienaventuranza, digo, es de la del embellecimiento. Te relaja, relax. No arrugues tanto el ceño, no vivas tenso porque tengo que conseguir, tengo que demostrar, tengo que ser. Entonces uno vas rígido, vas tenso. Feliz el que no se infla, dice aquí, en su autoestima, porque comprende que también todo lo que recibe, lo recibe de Dios y es una gracia. Y eso no significa que ser humildes es no mostrar todas las capacidades que tenemos, que a veces mucha gente esta invitación la ve mal, la ve como de los fracasados, de la gente que no quiere llamar la atención, del que se pone en el último lugar y se pone así calladito y así, que no lo miren, que no lo llamen, que no le pregunten. Eso no es una persona humilde, eso es una persona orgullosa más bien, porque no se quiere exponer. Eso es otro extremo del orgullo. El orgullo tiene el pavo real, que se pavonea, ese es un extremo, y el otro extremo es el que nunca dice nada, nunca sale, nunca, pero porque no quiere ser criticado, porque no quiere que los demás vean lo que no hay, o lo que hay, porque considera que es poco. En cambio, el humilde me encanta una expresión que dice aquí, una persona de una pieza, que creo que es una expresión muy vuestra. Persona de una pieza. ¿Qué significa eso? Que es aquí de una manera, ahí en la calle es la misma persona, con sus amigos no creyentes es la misma persona, en un ambiente diferente es la misma persona, porque hay personas que me dicen, mira, yo tengo rostros como el camaleón, cambio según el color de la situación. Aquí hay que ser de esta manera, estoy de esta manera. Ahora estoy en este otro ambiente, pues me adapto y soy como ese ambiente. Ahora se tienen estas exigencias por acá, pues yo estoy ahí. Entonces dices, la persona, ¿quién es? Lo que le convenga al ambiente donde está, pero no es ella. En cambio, me encanta cómo esta invitación de Jesús
a nuestra vida es a ser personas enteras, a ser quien soy, como soy, con todos, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y qué gusto estar con personas así. Y mirad, qué luz son personas verdaderamente humildes. ¿Sabéis por qué? Porque ofrecerán siempre lo mejor de sí para los demás. Y también sabrán acoger al otro en su pobreza y en su fragilidad, y sabrán crear ambientes de suma. En cambio, la gente que se quiere lucir, que quiere destacar, ¿qué hace con los demás? ¿Verdad que le sobran? Quítate que me hace sombra. A un lado, aquí llegué yo. Aquí estoy yo. Quita. En cambio, la persona que no está feliz con lo que ella es y tiene y lo ofrece, crea ambientes de suma, de paz, de gozo, de vida. Por eso Jesús dice feliz. Feliz tú si te apuntas a la humildad, a vivir estos caminos de la humildad, de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí me ayuda esto que dice, entender esta cuarta bienaventuranza nos lleva a buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. En el judaísmo antiguo, actuar justamente significaba exonerar, justificar, restaurar a una relación correcta. Es decir, los justos son aquellos que mantienen relaciones correctas de equidad. El justo, eso en el contexto judaico y también en el práctico es así, ¿verdad? Así sencillamente uno piensa, ¿qué es lo justo? La equidad, ¿verdad? Yo pongo una parte, tú pones otra. Hacemos un trato de que yo voy a poner 3 partes y tú las otras 3, pues justamente, ¿cuándo empiezan los problemas? A todos los niveles. Ahí podéis, seguro que vosotros en la vida práctica tenéis muchos ejemplos de muchas injusticias, ¿verdad? A nivel de las cosas, a nivel de las relaciones con las personas, a nivel de cómo nos tratan o somos tratados a nivel social, la injusticia. Y por eso a mí me encantaba lo sencillo que es desde la fe entrar en vivir esta bienaventuranza, empezando a vivirla prácticamente, determinarnos a ser personas que, como define aquí, vivir relaciones correctas. Fijaros qué sencillo y qué simple y qué práctico es esto. Ser justo en mi relación en casa, en mi relación en el trabajo, en mi relación con los amigos, con la familia. Imaginaos un mundo así, es que es el reino. Es que es el reino, por eso Jesús lo decía. Si vosotros escucharais y pusierais en práctica mis palabras, entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que escuchamos, pero se nos olvida, o no las ponemos en práctica, o no las conocemos. La mayoría de la gente no conoce esto, todo lo contrario. Lo que conoce es lo contrario a lo justo. El injusto, en esta sociedad y ambiente de hoy, nos quieren convencer que parece ser que es lo mejor. O sea, ser injustos es lo mejor, ganas más dinero, tienes más oportunidades, eso es lo que nos venden en la práctica, no nos lo dicen así tan descarado, pero en realidad, a que muchas veces nos pasa, ¿verdad? ¿Y para qué yo soy justo? ¿Y para qué yo soy correcto en mi manera de estar, de trabajar, de relacionarme? ¿Para qué? Si total, el más vivo está mejor, le va mejor, gana más, tiene más, o parece que esa persona que se aprovecha y que arrebata y que se queda con todo es la mejor. Pues mirad, yo os digo una cosa, eso es lo que aparece, pero en todo hay que ver el principio y el final. Y es verdad que las personas que son injustas, y ahí lo podemos poner a muchos niveles, de entrada parecieran ser las más exitosas, las que les va mejor, la que parece que todo les sale bien, y hasta uno dice, pero ¿por qué no le sale mal? ¿Por qué no se le tuercen los planes? Pero mira el final de esa vida. Una persona que es injusta, y yo creo que vosotros eso, con la vida y la experiencia que tenéis, me lo podéis corroborar, nunca termina bien. Nunca. Termina solo,
termina siendo una persona que a la hora del momento difícil y concreto de la vida no cuenta con nadie, solo con lo que ha acumulado. Yo recuerdo una persona, a mí eso fue un ejemplo muy, muy fuerte, que acompañábamos, no aquí, en otro país, una persona que había hecho mucho dinero, era muy hábil para el negocio, pues había tenido 3 matrimonios, todos se había separado, 6 hijos, mucho dinero, una vida bastante llena de muchas cosas, de muchas experiencias. Y cuando le conocimos, él estaba solo en una clínica y a nosotras nos invitaron a llevarle la comunión porque él quería, al final se sintió, tuvo una enfermedad, la de los riñones, cuando te tienen que dializar, y después un montón de complicaciones, una enfermedad bastante dura, y en su caso tuvo muchas complicaciones, él sufrió mucho en su cuerpo, pero eso le llevó, el sufrimiento, ¿veis? Lo que os decía antes, con lo de felices los que lloran, esta persona, ese sufrimiento le metió en una reflexión muy seria de su vida y de todo lo que había hecho, no había hecho. Y yo recuerdo que nos acercamos ya al final casi, porque él quería recibir la comunión, y a mí me impactaban sus palabras, me decía, hermana, tengo cosas, solo tengo cosas. Al final de mi vida me estoy prácticamente muriendo y solo tengo cosas. Tuve 3 matrimonios, tengo 6 hijos, un montón de amigos que tenía y ninguno estaba allí. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Al final fallecieron, adelante, ¿verdad? Que esta es la casa común de todos. Al final falleció y sabéis quién estaba porque él organizó todo, tenía dinero para dejar eso organizado y bien preparado, en un lugar digno, elegante, donde le velaron y después le iban a incinerar. No había una sola persona, solo nosotras, las misioneras, y la persona que nos lo presentó, que rezamos, estuvimos acompañando, estuvimos un rato ahí, no vino nadie. Entonces digo esto, que cuando Jesús nos dice, sed personas, ¿no? Todas estas bienaventuranzas parecen de entrada como un camino muy arduo, muy difícil, ¿verdad? Pero cuando uno se detiene, y ahora no vamos a tener tiempo, yo les invitaría en la semana, de verdad, a orarlas, a gustarlas y a encontrarlas como una invitación práctica para tu vida. Porque ¿cómo nos aliviarían nuestra vida? Y nos convencerían, aunque esta sociedad y este mundo parece que nos convence que el fuerte, el vivo, el injusto, al final lo gana todo y lo tiene todo, repito, al final hay una soledad tan grande por esta persona y por muchas razones y en muchas experiencias que yo he visto, realmente es impresionante. Y yo creo que también nosotros en nuestra propia vida, cuando somos injustos, sin ir a ejemplos de fuera, uno se da cuenta lo solo que se queda y lo mal que la pasa al final de cuentas. Entonces, por eso me encantaba que el camino que Dios nos propone es un camino tan práctico y tan claro y tan de vida, que qué interesante que lo escuchemos y lo acojamos como una invitación de verdad a colocarlo como un programa para mi propia vida. Las otras, porque me gustaría que tuviéramos un tiempo de leer despacio cada una de estas bienaventuranzas y que nos identificáramos con una. Que esta noche tú te fueras a tu casa y a tu vida con un programa de esto, con una al menos, porque las 8... Bueno, sería maravilloso si alguien, yo me quiero apuntar a las 8, bueno, pero no sé si todas a la vez, pero al menos una que tú digas, oye, yo quiero integrar esta propuesta de Dios a mi vida. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. El tono sigue subiendo. Limpios de corazón. Hay un salmo, dice aquí, el Salmo 24, del 3 al 5, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en el lugar santo? El de manos limpias y puro corazón. ¿Y eso qué significa? El Salmo lo va diciendo. El que no ha alzado su alma, su vida, a la falsedad, ni jura con engaño, ese recibirá la bendición del Señor.
le hará justicia el Dios de salvación. Las manos limpias y el corazón puro hablan de integridad, de unicidad, de lealtad. Fijaros, esta bienaventuranza lo que nos está invitando es a ser personas íntegras. Y a mí me espanta cómo en nuestra sociedad cada vez más, de muchas maneras y hasta de unas formas tan atractivas, en el fondo nos invitan a la deslealtad, a no ser personas íntegras, a romper amistades, alianzas. Yo sé que es compleja la vida, ¿verdad? Ojo, yo sé que es compleja y hay situaciones y circunstancias, pero a mí me encanta que la propuesta de Dios es: dichoso si tú mantienes tu vida y tu corazón limpio. Y no es porque andemos porque es otra imagen que se tiene de los limpios o de la limpieza de corazón, como gente que es rancia y no mira nada malo y no toca nada malo y todo es como los puros, que de hecho mucha gente, a la gente de iglesia nos ve así, es que sois tan puros, ¿verdad?, que no os mezcláis con los impuros. No, no se trata de eso. O sea, una vida limpia es una vida íntegra, es una vida leal. ¿Leal a qué? A tus principios. ¿Leal a qué? A las propuestas que tú sabes que valen de verdad. ¿Por qué las vendes? Y a veces, no sé si os pasa, pero uno se pilla vendiendo cosas que son súper valiosas por las miradas de otros o lo que van a pensar o lo que van a decir, y uno baja el listón, ¿verdad? No sé si os pasa. Bajas el listón, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Y Dios nos invita, mira, tu vida va a ser plena, gozosa, cuando seas fiel a aquello en lo que profundamente cree, y llevarlo hasta el final. Vivir con integridad, vivir con limpieza. Y bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. También esta es una propuesta fuertísima en estos tiempos que nos corren. ¿Querías decir algo? Sí, de la anterior bienaventuranza, ¿no? Que para eso nos ha dado también la confesión, ¿no? Exactamente. Entonces, para tener limpio el corazón. Eso es, exactamente. Eso a nivel sacramental son medios sacramentales de nuestra vida limpia, ¿verdad? A ese nivel y en ese sentido. Pero fíjate que cuando uno va viviendo, me encanta lo práctico de la palabra de Dios. Cuando tú luchas o vives conscientemente queriendo defender y estar en lo que tú sabes que es el bien y la luz, el camino va de más a más. Fíjate que esta está de las finales, ¿verdad? Porque un corazón que no es autosuficiente, empezamos con la de los pobres, un corazón humilde, un corazón manso, que no es orgulloso ni soberbio, es una vida limpia. Fijaros que hasta el orden, hemos hablado de ese detalle, pero no está puesto el orden por estar. Aquí hay una progresividad de propuesta. Y la vida se va haciendo íntegra, no porque seamos perfectos, porque aquí Jesús, esto es bueno también decirlo, ¿no? El que viva esto, que lo monten en un altar y le prendan ya 2 velas, porque es un santo o una santa. No, Jesús no está hablando de santos perfectos, intachables e inmaculados, todo lo contrario. Porque una persona que se conoce a sí misma, vuelvo a lo de levantar la mano, ¿quién aquí está libre de pecado? Es la que les habla, menos que menos. Al contrario, te das cuenta más de tu pobreza, de tu miseria, de tu fragilidad, pero vas aprendiendo a tener luz para tener un camino de integridad o utilizar los medios que nos propone la fe. Ahora que tú has dicho eso, a veces qué lástima que esos medios, exacto, por no saberlos aprovechar con la luz y la gracia que dan, poca gente los disfruta y los aprovecha. La confesión, ahora que tú decías esto, es que es un medio precioso, un sacramento hermosísimo para eso, tener una vida limpia, tener energía limpia interior que te haga avanzar por esos caminos de bien y de verdad que tú quieres vivir. Y a veces abandonamos esos medios
porque uno le da, nos vamos haciendo burdos, no es el tema ahora de los sacramentos, pero uno va dejando que mucho lastre se le pegue, como la basura cuando uno barre la casa, que ello parece que está limpio, pero va barriendo y eso tiene un lastre. Pues a veces nuestro corazón está así. Y Dios que nos dice, bienaventurado si tu vida es limpia, porque construirá, tendrá fuerza para construir la paz. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestros ambientes familiares, en nuestra sociedad y en nuestro mundo? Yo creo que porque hay poca paz interior, porque hay poca gente reconciliada consigo misma. Las otras bienaventuranzas, o sea, la escala de esta que nos está proponiendo Jesús, yo diría que si nosotros los que estamos aquí, estamos escuchando esto, de verdad nos paramos y decimos, Señor, yo me quiero apuntar en tu programa, aunque sea, quiero empezar el entrenamiento, esto tomarlo como un entrenamiento, tomar las bienaventuranzas como un entrenamiento, entonces vais subiendo de escalón en escalón, podéis empezar de la primera y la vais entrenando. A ver, felices los pobres, a ver si de verdad yo puedo estar feliz no pudiendo tanto y no haciendo. Prueba a vivir una semana así. Voy a practicar esta semana la primera. Tenemos 8 semanas y qué tal. Y después vamos comentando a ver qué tal va el entreno. Uy, un desastre, no pasa nada. Porque Dios no nos pide perfección. Dios lo que nos pide es que escuchándole le creamos y lo pongamos en práctica. Porque la paz es algo que urge en nuestros ambientes, en nuestro mundo, personas de paz, personas que generemos la paz y la paz de Dios, que no es la paz del cementerio. La paz que Jesús propone, y es la última, la 1 para que tengamos tiempo, es una paz que construye bien y que propone el bien, y a veces tiene que sufrir violencia. Y fijaros que todas las otras bienaventuranzas siempre tienen un tono muy positivo. Felices los pobres, felices los que lloran porque serán consolados, felices, felices. Pero esta última dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. O sea, el vivir el proyecto de Dios, la propuesta de Dios, nos va a suponer oposición. Y Jesús cierra su discurso dejándonos claro el horizonte de su propuesta. No va a ser fácil apuntarte a este programa, pero mira el final. El final de este camino es lo que Jesús proclama, la plenitud y el gozo, porque cuando una persona vive cada uno de estas bienaventuranzas, de estos gozos, o uno al menos, de verdad que tú sientes en tu interior una gran alegría y una gran paz. Entonces, ¿qué quiero invitarnos en este ratito, en unos breves minutos, que ya nos hemos pasado el tiempo? Pero quisiera invitarnos, aunque sea un breve tiempo, que con la Biblia, si no tenéis la hoja, el texto es Mateo 5, del 1 al 12, pero vais a leer despacio estas bienaventuranzas. Fijaos, y un poco con lo que hemos compartido aquí, eso tiene mucho más que decir y mucha luz para nuestra vida, pero conscientemente me encantaría que esta noche cada uno de los que estamos aquí y luego los que vais a seguir por la red, cuando os pongáis a reflexionar esto, hacedlo también. Escoged una que sintáis que vuestra vida la necesita. No lo vamos a decir en voz alta, porque a lo mejor uno dice, uy, me van a pillar aquí. Si queréis, no la digáis en voz alta. Hasta os invito, si tenéis la hoja, subrayadla. Vamos a subrayarla, ¿vale? ¿Quieres decir algo? Quiero comentarte, yo aquí en la hoja que nos has dado aparece como la quinta, los dichosos, los compasivos, porque se han tratado con comprensión. ¿Eso sí lo has comentado? Sí, es que ves, es las traducciones de la Biblia, son los misericordiosos. Esa vendría a ser felices los misericordiosos, porque misericordia es volcar el corazón. De hecho, la palabra misericordia significa eso, compasión, compadecer, padecer con, volcar el corazón a la miseria. Fíjate todo lo que significa solo la palabra misericordia. Y cuando Jesús invita a eso, invita a tener un corazón así, que se vuelca
en la miseria, a veces en la propia, a veces en la de los demás. Bueno, hay mucho que decir de esto, ¿verdad? Sería bueno hasta habernos detenido, o no sé, a lo mejor puede quedar la propuesta que la siguiente sesión que yo pueda dar, de verdad que no me gustaría pasar tan de largo, pero el tiempo es el que es. Y si estamos los que hemos estado en esta sesión y nos volvemos a encontrar, cómo poder dialogar lo que esto ilumina para nuestra vida y cómo poderlo aplicar a nuestra vida. Por eso, pero bueno, al menos en esta noche, quedaos con una, si queréis subrayadla. Y al final vamos a hacer una pequeña acción de gracias, espontánea, sin que digáis, si alguien le ayuda a leer en voz alta esa bienaventuranza que la ha sentido como una invitación de parte de Dios a entrenar, esto es un entrenamiento del corazón, a embellecer el corazón con estos gozos. Esto es un tratamiento de belleza del corazón. Así tal cual os lo digo de verdad. Si tú te lo aplicas a tu corazón y a tu vida, vas a ver el embellecimiento interior que se va a traslucir hacia afuera. Entonces, vamos a escoger, ¿verdad?, una de estas y vamos a pedirle al Señor la gracia de poder vivirlas.